Bienvenidos sean y excelente día a nuestro público querido. Es un placer estar con ustedes para informar y darles a conocer la importancia de la ética en la sociedad. Esto es referente al académico, campo laboral y social. Mi nombre es Reinaldo y les doy una cordial bienvenida. En esta ocasión daremos los temas que se hablarán en este podcast, temas de relevancia, significado y sentido del comportamiento ético, en el ámbito personal y social, en el ámbito académico y en el ejercicio de la ciudadanía. Como segundo tema tenemos las generalidades sobre la ética, su objetivo de estudio y su sentido sociocultural, el juicio moral y el juicio ético. Y como último punto, los valores éticos fundamentales, la verdad, la responsabilidad, justicia y libertad, los derechos humanos, así como experiencias personales. Y para terminar, nuestra conclusión. Espero lo disfruten. Para darle continuación a nuestro podcast, tendremos la presencia de compañeras que ayudarán al desarrollo de los distintos temas a tratar mencionados anteriormente. Pero ¿cómo te encuentras hoy? Cuéntanos, Dariana. Hola, es un gusto estar con ustedes. El día de hoy les agradezco mucho la invitación, en la que hoy abordaremos temas relacionados con la importancia de nuestra sociedad a lo largo de este podcast. Claro, tocaremos temas que son importantes. Es un gusto invitarte en este programa. Proseguimos con la siguiente compañera, que es Laura. ¿Cómo estás? Hola, un gusto poder saludarlos el día de hoy. Les agradezco mucho la invitación. El día de hoy tocaremos temas de mucha importancia para nuestra sociedad, los cuales son los más importantes a lo largo de este podcast. Un gusto invitarte a este programa. Pero para finalizar las presentaciones, terminamos contigo, Guadalupe. ¿Qué tal? Muchas gracias por permitirme estar con ustedes y un placer saludar a todas las personas que nos acompañan. Como primer punto, nuestra compañera Laura nos hablará sobre el significado y el sentido del comportamiento ético en el ámbito personal y social. Hola, espero que estés teniendo un excelente día y sí, como ya lo había mencionado, el tema que tocaremos primero será el significado y sentido del comportamiento ético en el ámbito personal y social. La palabra ética viene del griego ethos, que etimológicamente significó estancia, lugar donde se habita. Aristóteles modificó este sentido para entenderla como forma de ser, carácter. Su evolución ha conducido a su significado, es decir, el conjunto de normas y formas de comportarse construidas en la sociedad, lo que nos da a entender que la ética es el ámbito de entender la forma de pensar de una persona, ya sea por su forma de actuar ante la sociedad, sobrellevando las leyes y normas que conforman nuestra sociedad, la cual es regida por un alto mando como lo es el presidente del municipio. El sentido ético se estructura para permitir a los sujetos desde el ámbito personal y profesional ser guía de su comportamiento, lo cual demanda favorecer la formación de una conciencia individual que haga congruente los principios y valores de esa guía con sus formas de actuación. Esto nos da a conocer que cada quien es guía de su propio camino, el cual vamos trazando día a día con hechos y acciones que demuestran que también educados estamos. La finalidad del sentido ético es hacernos ver que debemos de tener un buen camino para así generar una buena calidad de vida. Este proceso formativo se convierte en un ejercicio reflexivo para que cada uno pueda hacerse responsable de sus decisiones, preocuparse por sus consecuencias y los efectos que producen en sí mismo, en los otros y en lo otro. El sentido ético es, pues, la capacidad para pensar y actuar de acuerdo con los principios validados universalmente sobre lo humano, su existencia y su bienestar. Cada uno de nosotros es responsable de las acciones que uno va haciendo respecto a las actividades y criterios que uno tiene, ya que con esto vamos conformando lo que es nuestro sentido crítico y analítico, de una manera en la que distinguimos el bien del mal, la justicia de lo justo y lo que es la equidad o la igualdad. Proseguimos con el siguiente tema, que es el ámbito personal y social.
La ética personal suele involucrar principios profundamente arraigados sobre el bien y el mal, y estos ayudan a definir quiénes somos como individuos. Nuestra ética personal se aplica a una amplia variedad de situaciones, entre ellos lo que hacemos con nuestras vidas privadas, cuando interactuamos con nuestros familiares y amigos, y cómo tratamos a las personas con las que interactuamos en público. Nuestra ética personal puede tener muchas fuentes. Algunas de ellas están relacionadas con lo que podríamos considerar como nuestras experiencias personales, como nuestra educación familiar, nuestra religión, cultura, las normas sociales y nuestros semejantes. Sin embargo, es probable que nuestra ética personal también incluya aspectos de la ética teórica. El utilitarismo es la teoría ética que establece que las decisiones éticas deben basarse en una evaluación de las posibles consecuencias de una acción y que deben procurar las acciones que creen el bien mayor. La ética se ha reflejado en tres aspectos: alumnos, maestros y ambiente. Por ejemplo, en una escuela el estudiante debe tener una buena formación ética para poseer una relación con su ámbito, tener sus valores bien formados para conservar una buena armonía con sus demás compañeros, profesores, ambiente, docentes de la institución o padres de familia. También se habla de respeto y no discriminación por la manera en que vestimos, o sea, la imagen que proveemos a las otras personas, debido a que si no la aplicamos y desarrollamos de manera correcta, en un futuro podríamos tener complicaciones ante la vida que nos pone a prueba. Debemos aprender una buena formación correcta y ya teniéndola, aplicarla y perfeccionándola para de esta forma ser superiores en lo cual queremos, no conformarnos con lo que somos, sino aspirar constantemente a más en desarrollo de una ética profesional. Continuamos con el siguiente tema, que es en el ámbito académico. La ética en el ámbito académico no es otra cosa más que realizar actos deseados en cuanto a la educación. La enseñanza que el profesor dé a su alumno no solo transmite una actitud entre la vida y sus semejantes. El trato de respeto entre profesor y alumno es esencial para la relación que estos dos seres compartirán. La ética, como valor en la formación proporcionada por los educadores, debe ser inseparable de su práctica educativa, sin importar si se trabaja con niños, jóvenes o adultos, y la mejor manera de conservarla es convertirla en un principio de nuestra vida cotidiana. Y bueno, respecto al tema tratado anteriormente en el ámbito académico, es de mayor importancia también, ya que en este punto los estudiantes se forman como ciudadanos. Estos mismos son parte del impacto en la sociedad. Ahora, para entrar en este punto, daremos la palabra ahora a nuestra compañera Laura, quien nos adentrará más a fondo del tema respectivo sobre la ética en el ámbito, en el ejercicio de la ciudadanía. Etimológicamente, la palabra ciudadano proviene del latín civis civitas. La ciudadanía es la condición que tienen las personas como ciudadanos de un país y que con ello obtiene una serie de derechos civiles, políticos y sociales. Pero estos derechos no vienen solos, se acompañan de una serie de deberes y responsabilidades para con la sociedad en la que vive, tales como respetar los bienes públicos, pagar impuestos, proteger el medio ambiente, entre muchos otros deberes. La ética ciudadana nos educa para desarrollar valores para la vida en sociedad, pues son estos los que nos facilitan la relación con otras personas y aumentan el nivel de bienestar común. Los derechos civiles compuestos para la independencia personal son la libertad de expresión, de pensamiento y la independencia, el no ser juzgados por su religión, el derecho a la propiedad privada y el derecho a la justicia. Los derechos sociales integran a partir de un derecho a la paz y la estabilidad económica hasta el derecho a compartir la sociedad de la herencia social y vivir según sus criterios aceptables para la sociedad. Por ejemplo, es un hecho común. Regresando a la reforma anterior, en donde solo los hombres podían votar, tenían el derecho de libertad de expresar lo que otros pensaban, derecho a sentirse superiores y había discriminación entre hombres y mujeres. Eso era anteriormente los derechos que implicaban el desacuerdo de las leyes o normas que los protegían, hasta que cambiaron la reforma, que actualmente la voz de una mujer puede cambiar el pensamiento de otras personas, sentirnos seguras, seamos libres de expresión, libre el voto que ya nos respalda una ley o una norma.
Esto que nos dieron a conocer es muy importante e interesante. La importancia de la formación académica y el ejercicio de la ciudadanía. Y bueno, ya hemos dado a conocer los puntos de vista de mis compañeras. Entonces seguiremos con lo siguiente. Iremos lento, pero queremos que usted, nuestro público, pueda saber más a fondo de este tema. Ya hemos hablado de sus ámbitos sociales, pero realmente, ¿qué es la ética? ¿Cuál es su generalidad? ¿A quién involucra? Así como el objetivo de estudio y su sentido sociocultural. Y bueno, este punto está preparado por nuestra compañera Laura Guadalupe. Dinos, ¿cómo se da esta generalización y su objetivo? Explícanos tu punto de vista, danos tu primera opinión. Hola, muy buen día a todos los que nos están escuchando. Gracias por haberme invitado a colaborar en este podcast. Como bien lo dice mi compañero locutor, hoy les hablaré de las generalidades de la ética y su objeto de estudio, como también de su sentido sociocultural. Comencemos con el primer tema, en el cual hablaremos de las generalidades de la ética. La ética es una ciencia que tiene como órgano básico la razón y el estudiar los actos humanos. Trata de emitir juicios sobre la bondad o maldad moral de algo, pero dando siempre la causa o razón de dicho juicio. A menudo se utiliza la palabra ética como sinónimo de lo que anteriormente llamábamos moral. La ética es la ciencia que estudia los valores y la moral. La palabra ética es usada como el sinónimo de la palabra moral. Es la forma en la que nos damos cuenta de cómo muchas veces cambia la forma de pensar de las personas, y es ahí cuando nos dicen que tenemos una falta de moral o estamos fallando al sentido ético que nos enseñaron desde pequeños, con el cual demostramos la forma de crianza de nuestros padres, que en este caso nos hablarían de que no nos enseñan valores desde pequeños, pero lo que no saben es que nosotros vamos adaptando los valores a nuestro punto de vista. Una vida basada en valores no proviene de leer sobre valores o participar en actividades sobre estos o de admirarlos en otras personas. Surge de la voluntad propia de cada persona, de hacer aquello que sabemos que vale para todos. Torres Z 2014 F, página 20. Quizás unos seguirán con muchos valores que sus padres les enseñaron, pero en base a lo que uno va viviendo, nos vamos dando cuenta que no todo será así. Siempre habrá algunas veces que será necesario hacerlos a un lado. Tal vez sea por las diferentes acciones que las personas hagan. Seamos realistas, la forma en la que tratas a las personas será la forma en la que serás tratado. También nos corresponde hablar sobre su objeto de estudio y su sentido sociocultural. De igual manera, existe una diversidad de formas de dividir la filosofía con la intención de estudiarla y encontrar la esencia que da origen al estudio de todas las cosas por sus causas últimas adquiridas por la luz de la razón. Es decir, si se conoce el objeto de estudio de la filosofía, se estará en posibilidad de atisbar la fuente de donde emana todo lo que existe. Esto es, las cosas y las ideas, lo que vemos y lo que no vemos, lo que preocupa y ocupa el junto y lejos. En fin, todo lo que puede ocupar un lugar en el espacio y todo lo que puede ocupar un lugar en la mente del ser que piensa y siente. Como bien sabemos, la ética y la filosofía van de la mano, ya que en ellas ponemos en práctica lo que es el pensamiento. Y bueno, acabamos de escuchar la opinión de nuestra compañera Laura y la importancia de este tema, como es en la ciudadanía y en el ámbito académico. Sabiendo esto, comprendiendo más con lo explicado por nuestras compañeras, sus puntos de vista y su investigación dada a conocer, esperamos que usted, audiencia, vaya comprendiendo más y que resuelva más que nada sus dudas más que nada. Esto es para entender y comprender e informar de la manera ética y su impacto. Para abarcar más este tema, le hablaremos de 3 puntos específicos de una importancia algo mayor. Comenzaré con mi opinión e idea referente a este tema.
Para empezar, les hablaré sobre el juicio moral y el juicio ético, así como los valores fundamentales, la verdad, la libertad, justicia, responsabilidad. Mi último punto a tratar será el tema de los derechos humanos, cómo se ve afectado y cuál es su importancia respecto a la ética conocida, ya dada a conocer en este podcast. Para comenzar, hablaremos de la ética. Se relaciona con el estudio de la moral y de la acción humana. Una sentencia ética es una declaración moral que elabora afirmaciones y define lo que es bueno, malo, obligatorio, permitido, etc., en lo referente a una acción o una decisión. Eso es lo que define a una persona en forma de conducta y educación. Asimismo, forja identidad. Pasemos a los juicios de moralidad y ética. Un código moral es un sistema moral, por ejemplo, de acuerdo a una determinada filosofía, religión, cultura, etc. Una moral es una práctica o enseñanza dentro de un código moral. La moral se refiere directamente a lo que es correcto o lo incorrecto, sin importar los individuos específicos. El uso de la moral está dirigido por la ética. Es esencial entender que estos conceptos con claridad puede que sean opiniones o evaluaciones creadas en cuanto a alguna acción, rasgo de carácter o motivación, intención o uno serán más o menos buenos o malos según sea la importancia que le dé uno. Es importante entender la diferencia entre los juicios morales y los juicios éticos. Esto ayudará a las personas a desarrollar habilidades éticas. Incluso puede explicar las razones de sus decisiones éticas. Además de esto, pueden entender y resolver cuál es el problema ético. Bueno, una vez dada a conocer este tema, el papel importante que juega en la sociedad, hablemos de los valores éticos fundamentales. ¿Qué queremos decir con esto? Pues involucra a la verdad, la responsabilidad, justicia, libertad, etc., por mencionar algunos. El valor es relativo al hombre y esta percepción ha llevado a que los valores se reduzcan de superior a inferior. Los valores cambian con relación a la sociedad, a la vez que con la edad. Es esencial que estos valores deben ser incondicional. En otras palabras, hay que tomar en serio lo suficiente como para hacer caso omiso de las faltas personales, el ego, la debilidad o la racionalización humana. Esto debido a que cada persona le da el valor como cree que es suficiente o innecesario. Quita la importancia. Pero aquí respecta en parte de los derechos. También como ciudadano, pues es libre de hacer de su propia creencia su acción, pero también en nivel de límite. No se puede perjudicar a alguien más con comentarios malos o indebidos. Supongamos que en el caso de la mayoría de madres o padres, desde muy pequeños les generan una idea a sus hijos, que tal cosa es para niños y otra para niñas. Entonces ahí genera un conflicto, porque desde ese momento le quitan su propio derecho de su libertad de elección. Así es, eso es lo que afecta desde un principio los valores y la moralidad de cada quien. Es algo que va creciendo. Hubo un tiempo en que le llegué a decir, wow, ya se avanza con este tema de los derechos y libertad que la sociedad ha dado ya. El cambio es excelente. Pero entre más te centras, vas dándote cuenta que no es así. Siguen estos antivalores y moral de la sociedad criticando cada pequeño detalle ante sus ojos. De igual forma, es muy importante comprender y utilizar adecuadamente toda la información que compartimos en este podcast, agradeciendo a nuestros oyentes que se hayan tomado el tiempo de estar con nosotros. Es importante que diferenciemos decisiones en las que jóvenes de 15 y 18 años ya pueden tomar sus propias decisiones. Hoy en día muchos jóvenes tienen el error de no elegir correctamente lo que quieren estudiar y toman la influencia de sus familiares por no saber qué es lo que realmente quieren. Ya es un hecho que los valores y decisiones comienzan desde que somos muy chicos. Bueno, agradezco que nos hayan escuchado y tomar un poco de su tiempo para reflexionar algunos puntos importantes. Bueno, dejando en claro esto, hablemos de otro tema, centrándonos en los derechos humanos. Los derechos humanos, ¿por dónde empecemos?
Los derechos humanos son considerados como igualitarios y universales. Todos nosotros tenemos derechos equivalentes a un ser humano. Los derechos humanos son fundamentales morales que aseguran que las personas en todas las culturas y las naciones que supuestamente tienen la misma manera que son seres humanos. Un derecho humano es por definición algo de lo que nadie puede verse privado sin grave afrenta a la justicia. Hay ciertas acciones que jamás son permisibles, ciertas libertades que nunca deben coartarse, ciertas cosas que son sagradas. Nosotros llamamos a estas garantías derechos, ya que son de alta prioridad. Además, la obediencia a ellos es obligatoria y no opcional. En general, los derechos humanos se consideran universales con el fin de que todas las personas en todo el mundo deberán disfrutar de ellas. Bueno, para terminar, fue un gusto. Esto no es un adiós, sino hasta luego, ya que nos volveremos a encontrar. Para nuestra conclusión les dejamos a nuestra compañera Laura. Laura, se quedan contigo. Gracias y hasta luego. Bueno, como bien ya hablamos a lo largo de este pequeño podcast, nos dimos a la tarea de hablarles de los temas más relevantes de la ética y las diferentes acciones que tenemos como ciudadanos, ya que al conformar parte de este bello municipio tenemos que saber cómo aplicar cada valor que nos inculcaron. Es un ejemplo claro, es dar los buenos días en la calle a cualquier persona, pero muchas veces nos enojamos porque no nos responden los buenos días, pero lo que no sabemos es que todo esto es un cambio. A muchos, ya que no les importa tener este tipo de acciones, ya que no las ven tan importantes. Si vamos con una persona mayor y le preguntamos lo que es bueno, ellos dirán que el tener un gesto así con las personas demuestra la educación que tienes en casa, pero muchos otros dirán que no es tan necesario, ya que se van perdiendo los valores de generación en generación. También hablamos de lo que son los derechos humanos, en los cuales tratamos de explicar desde cuándo tenemos los derechos humanos y como bien sabemos los derechos los adquirimos desde el primer instante que nosotros ya tengamos vida. Sería uno de nuestros primeros derechos que adquirimos al nacer.